Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta serie de videos cortos, de tutoriales cortos, donde estaremos aprendiendo cómo mapear nuestras entidades, nuestras relaciones, nuestras restricciones del modelo entidad-relación a instrucciones SQL para crear definitivamente nuestras tablas en una base de datos Oracle. Estaremos utilizando en este video y en los subsecuentes la herramienta SQL Developer como herramienta cliente para escribir nuestros comandos SQL y para lanzar estos comandos y poder crear nuestra base de datos. Bien, pues vamos a comenzar con algo muy básico. Primero que nada, ¿cómo creamos una tabla? Para crear una tabla necesitamos utilizar los comandos del lenguaje de definición de datos, o también conocido por sus siglas en inglés como DDL. En este comando, en este lenguaje se encuentran la mayoría de los comandos para crear los objetos de la base de datos. Entonces vamos a iniciar creando una tabla. Para ello necesitamos el comando crear. Le tenemos que indicar que vamos a crear qué tipo de objeto. Pues en este caso es una tabla. Hay que asignar el nombre a nuestra tabla. Para este ejemplo usaré una tabla llamada empleado. Y posteriormente, entre paréntesis, vamos a colocar todas las columnas que va a tener esta tabla. Noten que la instrucción deberá finalizar en punto y coma. Vamos a asignarle una ID, una columna ID de tipo numérico, una columna nombre de tipo varchar. Vamos a ponerle una longitud de 20 caracteres, una fecha de nacimiento de tipo date y vamos a ponerle género de tipo carácter. Entonces vamos a utilizar un carácter para decir si es hombre o si es masculino o femenino. Correcto. Y bueno, con esta instrucción ya podemos crear nuestra tabla si solamente tiene estos campos. Ojo, pues los invitaría a checar los tipos de datos adecuados para cada columna. No, aunque los tipos de datos cadena pues pueden albergar valores de distintos tipos como números, como fechas, lo ideal es siempre usar el tipo de dato más adecuado. Bien, ¿cómo ejecutamos esta instrucción en el SQL Developer? Bueno, pueden sombrearla y arriba en el borde de la ventana de edición hay una flechita en verde que simula el símbolo de play o reproducción. Entonces pueden hacerlo así. Sin embargo, un atajo, una manera más corta de hacerlo es estando sobre la instrucción que queremos ejecutar. Presionamos control más enter. Y listo. Si todo sale bien, obtendremos un mensaje que nos habla o nos indica que la tabla se ha creado. ¿Cómo puedo verificar que la tabla se creó? Pues bien, si checo mi conexión, yo aquí tengo muchas conexiones, pero si nos vamos a la que estoy usando, que precisamente le puse tutorial, me voy a la sección de tablas. Aquí está ya mi tabla de empleado. Como pueden ver, aquí están las columnas. Otra forma de revisarlo más rápido es el comando describe. Si le digo describe y el nombre de mi tabla, pues me da información similar a la que ahorita veíamos visualmente. Me indica cuál es la estructura de la tabla, qué columnas tiene. Y otra forma es utilizar un comando que más adelante estaremos utilizando, un comando de batalla, el comando o la instrucción select para consultar los datos que están en una o en una serie de tablas. Entonces le puedo decir select asterisco from empleado. Asterisco significa todas las columnas de esta tabla. Entonces, pues aquí nos está ilustrando las 4 columnas. No me muestra ninguna fila, pues obviamente la tabla está en blanco. Queremos agregarle una fila, pues usamos una instrucción, pero esta instrucción es del lenguaje DML, el lenguaje de manipulación de datos. Entonces le voy a decir quiero insertar en la tabla empleado
le voy a decir en la columna, quiero insertar en la columna ID, en la columna nombre, en la columna fecha de nacimiento, en la columna género, y le voy a decir quiero insertar estos valores en el mismo orden que listé las columnas. Primero el ID, un 1, coma, un nombre, José García. Noten que las cadenas, los valores cadena, deben de estar delimitados por esta comita simple. Todas las cadenas que ustedes vayan a utilizar al insertar deben de estar delimitados. Si el valor es una cadena, debe estar entre estas comas simples. Luego la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento no es una cadena, pero también deberíamos de delimitarla por esta coma simple, porque la estamos tecleando como una cadena de texto. Aquí quiero comentar o resaltar dependiendo del servidor y de la configuración del servidor que estén utilizando, el servidor de Oracle, puede que tengamos detalles al trabajar con las fechas, y esto es debido al formato. El formato es una característica que se configura, el formato de la fecha. Por ejemplo, en México, pues nosotros el formato de la fecha que utilizamos es día, luego el mes y finalmente el año. Sin embargo, hay otros lugares donde primero utilizan el año, luego el mes y luego el día. O por ejemplo, el formato estadounidense, que es primero el mes, luego el día y luego el año. Entonces puede que dependiendo de cómo esté configurado el servidor, tengan que cambiar el orden de las distintas partes de la fecha. Si no quieren batallar, les doy un tip o una sugerencia. Usen la función toDate. Les va a ayudar a garantizar que pongan la fecha en el formato que sea. Les va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Pero bueno, de momento la función toDate no es objeto del tema de este video. Así que los invito a que la revisen, la chequen si llegan a tener problemas con la fecha. En este caso, pues el servidor que estoy utilizando pues tiene este formato. Entonces no tengo ningún problema. Bien, ya dijimos ID, el nombre, la fecha, falta el género, masculino. También es un carácter. Todo lo que sea carácter también debe de ir delimitado en esta comita simple. Punto y coma, recuerden que tiene que finalizar en punto y coma. Le doy control enter o subrayan y le dan al botoncito de correr la sentencia, sentencia de ejecución, pero para mí es mucho más cómodo el utilizar el atajo, control enter, listo. Como pueden ver me dice una fila insertada. Vamos a comprobarlo. Vuelvo a ejecutar mi instrucción select y aquí lo tengo, primera fila de mi tabla. Pero noten lo siguiente. ¿Qué sucede si vuelvo a ejecutar la instrucción de inserción? Me dice una fila insertada, vuelvo a correr el select y aquí está ya. Tengo otra vez la misma fila. La fila se ha duplicado, según lo que hemos visto en lecciones anteriores. De hecho, no lo decían las reglas normales. Por ahí la regla número 1 decía no debe de haber filas duplicadas. Y en parte esto ha sucedido porque no hemos colocado una llave primaria a la tabla. Tenemos que agregarle una llave primaria. La llave primaria o el identificador pues me garantiza que al menos esa columna o esas columnas, puede que sean varias, que forman la llave primaria, pues al menos tendrán valores diferentes, no se repetirán. Aquí pues no hay manera de identificar, de diferenciar una fila de la otra, están exactamente igual. Yo no le puedo decir al sistema de gestor borra la fila número 2 porque pues él no las puede diferenciar. Hay algún método, alguna forma, pero vaya, no es lo ideal. Siempre debe de haber al menos una columna que discrimine, que haga la diferencia entre una fila y la otra. Ustedes podrán ver aquí al lado izquierdo un 1 y un 2, pero ese no es un número
que se le haya asignado la fila, sino es la herramienta, el SQL Developer, numera las filas que aparecen en el resultado, pero es un número del SQL Developer, no es un número que tenga el servidor. Entonces ahorita no hay manera de diferenciarlo. Recomendación: hay que asignar una llave primaria. ¿Cómo asigno la llave primaria? Bueno, dependiendo. En este momento ya he creado la tabla, ya existe. Entonces la puedo modificar mediante el comando alter. ¿Alter qué? Tengo que decir qué tipo de objeto voy a modificar. Una tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Empleado. ¿Qué voy a hacer? Agregar una llave primaria. ¿Qué campo es la llave primaria? El campo o la columna ID. Pero vean qué va a pasar. Corro esta instrucción y me dice no se puede. ¿Por qué no se puede? Llave primaria violada. Un intento de validar la llave primaria con valores duplicados o null ha ocurrido. ¿Qué me recomiendan? Dice remueve los duplicados y valores null o nulos que tengas. Bueno, esto tiene sentido porque pues no he corregido esto. ¿Qué puedo hacer? O modificar el identificador de una de las dos filas, borrarlas o a tomar alguna acción. Para no batallar, para no tardarme mucho, lo que voy a hacer es voy a borrar las filas. Voy a utilizar otro comando del DML. Por aquí se los voy a marcar. Lo que aquí ponga de aquí para abajo son comandos del DML. Delete from la tabla que es empleado. Entonces, como no le estoy indicando una condición, no estoy condicionando qué filas quiero borrar, esta instrucción me va a borrar todo. Normalmente, ojo, normalmente en una base de datos en producción nunca ejecutaría, muy raramente ejecutaría una instrucción delete sin una condición, porque voy a eliminar todas las filas y eso normalmente no es muy usual. Si no tienes un respaldo y lanzaste esta sentencia, estás en un serio aprieto. Habrás borrado todas las filas de esa tabla. Ahorita no pasa nada, estamos jugando, aprendiendo. Dice 2 filas se han eliminado, correcto. Y ahora sí ya puedo modificar mi tabla. Alter table, me dice tabla alterada, tabla modificada. Voy a insertar de nueva cuenta, perdón. Voy a volver a correr mi instrucción de inserción. Una fila insertada, y si vuelvo a intentar agregar la misma fila con exactamente los mismos datos, no me deja. Hemos agregado, al crear la llave primaria, al asignar la llave primaria, hemos agregado una restricción. El valor de la columna ID no se puede duplicar. Entonces, pues sí se puede hacer esto. Si le cambio un 2, pues ya me lo permitió. Pero bueno, al menos ya hay una columna que haga la diferencia entre una fila y otra, aunque pues tampoco sería muy lógico, muy correcto tener exactamente la misma fila con dos llaves diferentes. Estaríamos de todas maneras permitiendo cierta redundancia, que ahorita pues no es la idea. Vamos a tratar de no ser redundantes. Déjenme comentarles otra forma de generar o crear, asignar la llave primaria. Si desde un inicio lo hubiésemos hecho, al crear la tabla, al final de todas las columnas, de que ya he puesto todas las columnas que va a tener en mi tabla, le puedo decir primary key y ID. Nada más hay que asignar aquí una comita. Todos los campos y las restricciones que vaya colocando deben estar separadas por una coma. La última pues ya no hay nada más. Entonces esta sería la otra forma de generar la llave primaria. Voy a borrar la tabla para que me acepte el comando. Este es otro comando de
el DDL, el comando drop, borrar un objeto. ¿Qué objeto? Una tabla. En este caso la tabla empleado. Tabla empleado borrada. Ya la borramos. Entonces voy a ejecutar mi instrucción. Y de nueva cuenta he creado mi tabla empleado y ahora ya tiene la llave primaria. Ya no necesito ejecutar esta instrucción. Entonces otra vez inserto a José García. Si lo vuelvo a intentar insertar, ya no se puede. Ya se ha duplicado la llave. Entonces eso me ayuda a garantizarlo. Hay otra manera simple de asignar la llave primaria. Aquí directamente le puedo escribir primary key. Sin embargo, esta forma tal vez no es la más estándar o la más recomendada. Sí es la más cómoda a lo mejor. Pero aquí esta forma tiene una restricción. Solamente me sirve cuando la llave primaria es formada por un solo campo, que es lo más habitual, que es lo más usual. Pero si acaso ustedes quieren asignar una llave primaria compuesta formada por más de un campo, vamos a suponer que la llave primaria fuera el ID y el nombre, no puedo hacer lo siguiente. Primary key. Esto no se puede hacer. Va a generar un problema, un error. Miren, la voy a borrar. Ya la borré, la vuelvo a intentar crear y me dice una tabla solamente me puede tener una llave primaria. Aquí le estaría indicando como si la tabla fuera a tener pues más de una llave primaria. Esto no se puede. ¿Qué sí puedo hacer en dado caso que necesite una llave primaria compuesta? Entonces optar por la opción de al final de la tabla, lo que ahorita hemos hecho, asignar cuál va a ser la llave primaria. Optar por esta forma. Primary key, ID, coma, nombre. Entonces esto sí es posible. La voy a borrar. Perdón, ya la había borrado. Entonces la volvemos a crear y listo. Dice tabla empleado creada. Y la llave primaria es una llave primaria compuesta. Pero bueno, solamente les ilustraba cómo generar o crear una llave primaria compuesta. Sin embargo, voy a dejar la tabla como la teníamos, solamente con una llave primaria sencilla. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué sucede si quiero insertar una fila, pero nada más indico valor para el ID, la fecha de nacimiento y el género? Así, de esta manera. ¿Me lo permite? Veremos, hagamos un select y veamos que en el campo nombre dice null. Ese null no es una cadena, no es una palabra. Nosotros vemos ahí la palabra null entre paréntesis. Realmente imagínense que es una interrogante, es una X, si fuera una ecuación, es una interrogación. No fue dado un valor, no existe un valor en esa columna. Y la cuestión aquí es, pues eso no es algo cuerdo en este caso para esta tabla. Todos los empleados deben de tener un nombre. No podemos tener un empleado y decir, pero no sé cómo se llama. Este dato debería ser obligatorio. No lo hemos, y la razón por la cual sucedió esto es que pues no se lo indicamos o no se lo dijimos. Para indicar o para crear una restricción de que un campo es obligatorio, tenemos que asignar o indicárselo de esta manera, not null. Con esta palabra, con estas dos palabras le estamos indicando que no puede quedar vacío. El campo ID podríamos ponerle not null, sin embargo no es necesario.
En el momento en que le asigno o le indico que esa columna es llave primaria, en automático imagínense que aparte de que le estamos diciendo que no va a aceptar repeticiones o no va a aceptar duplicados, también le estamos indicando que no puede ser null, que no puede quedar vacía. Entonces, pues aquí no es necesario. Si quisiéramos que los demás campos fueran obligatorios o todos fueran obligatorios, pues entonces le decimos not null a todas nuestras columnas. Borro mi tabla, la vuelvo a crear y vamos a ver. Si ahora quiero insertar una fila con identificador 3 y sin dar un nombre, ya no me lo permite. Dice, no se puede realizar una inserción null en la base de datos tutorial, la tabla empleado y el campo nombre. Es obligatorio. No podemos ahora hacer eso. Y bueno, esto es lo más común. En la mayoría de las tablas, una gran parte de las columnas serán obligatorias. Entonces tenemos que asignar esta etiqueta not null. Al hacerlo estamos creando una restricción. Este campo es obligatorio, no puede quedar vacía. Entonces, pues bien, hasta aquí hemos visto cómo crear una tabla, cómo crear las columnas, cómo agregar la llave primaria. Inclusive vimos ahí, aunque no era el objetivo de este video, vimos cómo insertar un par de filas, borrar un par de filas, inclusive borramos por ahí la tabla y la volvimos a crear. Bien, pues desde aquí ya sabemos cómo hacer nuestras tablas. Ya dimos nuestros primeros pasos en SQL, particularmente, pero principalmente en el lenguaje de definición de datos, el DDL. Pues bien, hasta aquí es este video, el contenido de este video. Espero que les haya sido de mucha ayuda, de mucha utilidad. Entonces, pues los invito a que si tienen alguna duda, algún comentario, lo escriban en la sección de abajo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.